si a alguien le va a calar, a alguien le va a doler, pues es para sanarlo, ¿verdad? Para traer consolación o lo que usted necesite. Por eso es la palabra. Y me decía el pastor, la palabra es un alimento. En todo culto no debe faltar la palabra del Señor. Entonces, a veces te dicen, predica algo que se conforme como está el pueblo, no, mira, es que es el inicio de año, no vamos a empezar regañando a los hermanos, pues mira, vamos empezando. Dice, se van a ir, después no van a venir, hermanos. El Señor Jesús, cierta ocasión, estaba predicando, le dice Pedro, Señor Jesús, están yendo todos, la palabra es demasiado duro. Digo, Pedro, vete tú también si quieres. Es lo que les digo, hermano, la palabra es la palabra, debemos de aceptarla tal y como venga. A veces la palabra nos va a traer sanidad, hermano, nos va a traer restauración, nos va a traer crecimiento espiritual que tanto nos falta, hermanos. Entonces, si el pastor a veces nos trae a pan y agua, como dicen, pedradas, hace por un lado y ya tengo otra. Pero es la palabra, porque nos está sanando, nos está limpiando. A veces como miembros no nos damos cuenta que eso es lo que nos ayuda a crecer, eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. A veces cuando estamos en la casa, el pastor dijo esta palabra en aquel día. Quizás no estés pasando esa situación ahorita, o lo que les voy a decir ahorita no le esté pasando ahorita a usted. Quizá algún familiar de usted va a necesitar esta palabra. A veces somos tan sentimentales que con esta palabra, es que el hermano me conoce algo, el hermano me vio y él ya vio lo que yo hice, lo que estoy haciendo. No, a veces la palabra, hermanos, le va a servir para que usted se la diga a alguien más que no está en este lugar, alguien más que está muriendo espiritualmente o de plano ya está muerto espiritualmente. Entonces, hermanos, yo solo les digo que la palabra se predica tal y como es. Yo les digo, hay que arrepentirnos de todo corazón, ¿verdad? Para que el Señor Jesús obre en cada uno de nosotros. Arrepentirnos de nuestros pecados, para que nuestra alma no se pierda, hermanos. La palabra no se va a acomodar al gusto de cada uno de nosotros. Y al gusto mío, créanme que a mí no me gusta a veces cuando hablo, porque digo, Señor, pues siempre me das pura palabra para estar como molestando a la gente. Y me dice mi esposa, no, es que tú predicas y a veces dices palabras que no están bien delante. Pues es que ¿cómo quieres que les diga? A veces la gente entre más les dices. Y un momento que nos hacemos, dicen, pues es que tú eres bien concha. Entre más te dicen, más te haces la concha, más caparazón te haces. Y ya no te duele al tiempo. Y muchas veces escuchas el comentario, no, es que me voy a llevar el casco, hermano, quites el casco para que le dé la palabra, es lo que necesita. Si se va a estar protegiendo la palabra, la está rechazando. Entonces, cuando Jesús llega, hermanos, todo lo cambia. Entonces somos cristianos, entonces Dios ya cambió a nosotros. La mayoría de nosotros estamos bautizados, estamos en la doctrina verdadera, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está pasando, verdad? Yo voy a empezar la predicación en Daniel 3. Es una historia que ya todos conocen, que los que fuimos a la escuela dominical no las sabemos de memoria prácticamente, hermanos. Daniel 3, hermano, ahí voy a basar la predicación. Dice, rescatado del horno de fuego. Es una historia que, pues, a veces escuchas, no, es que siempre, eso ya me lo sé, ya me lo han predicado, pues Dios te rescata del horno de fuego, pues sí, sabemos que en medio de las dificultades Dios está con nosotros. Y yo digo, Señor, pues puede haber una enseñanza ahí. Y yo venía en el camino, venía meditando, Señor, pues esto, el otro, y vienes en el camino, ciertamente Dios te guarda de las dificultades, de los peligros, etc. Entonces dice en Daniel 3, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado. Dice, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias
a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: bandadse a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Hasta ahí, hermanos. Yo dije: Señor, ciertamente este año pasado, el 2022, es para el olvido. Si recordamos algo, puras tragedias, como cristianos o como iglesia, ¿verdad?, que somos, fue un año para el olvido. Sí, no hubo mucho avance, hubo mucho dimes y diretes, que no podemos avanzar, que esto, que el otro, muchos peros, muchas cosas que no están bien delante de Dios. Entonces yo: Señor Jesús, digo, ¿qué está pasando con tu pueblo? Digo: Señor, si se supone que somos la iglesia verdadera, que pregonamos, somos la iglesia del nombre de Jesús y somos bautizados en su nombre, hermanos, hemos dejado de hacer muchas cosas. ¿Con qué cosas? Usted sabe qué hacer, qué ha dejado de hacer. Pero el 2022 fue un año para el olvido. Si usted siente que hizo algo, pues mejor vamos a empezar este año, que sea un año diferente. Lo poco que se pueda rescatar, pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Bueno, yo le puse por título: rescatados del horno de fuego. Dice la palabra que perdón, hermano, estando un poco enfermo de la tos. El enemigo, hermanos, que el Señor Jesús lo reprenda, ha preparado una estatua, hermanos, para todos, para cada uno de nosotros ha preparado una estatua. ¿Qué significa esa estatua? O ese ídolo, hermanos, eso que te aleja de la presencia del Señor. Muchas de las veces el enemigo ahorita está preparando algo con que hacerte caer, con que te postres, con que lo adores, con que no puedas avanzar. ¿Qué significa esa estatua, hermanos? Que el enemigo ha declarado o ha creado algo para que tú te alejes de la presencia del Señor. ¿Qué puede ser esa estatua, hermanos? Puede ser tu trabajo, hermano. El tiempo, cuando tú eres cristiano, te has bautizado en el nombre de Jesús, el tiempo tuyo ya no te pertenece. A veces se enojan los hermanos: es que el hermano quiere tenernos aquí, el pastor siempre quiere tenernos aquí, y infinidad de situaciones o cosas que decimos. Pero el enemigo preparó una estatua. Puede ser tu trabajo, esa estatua se llama tu trabajo. Esa estatua te está quitando el tiempo que le pertenece a Dios. Dice Sadrach, Mesach y Abednego, dice, fueron llevados cautivos a Babilonia con el propósito de servir. Aun cuando estamos en el mundo, hermanos, nosotros tenemos que marcar la diferencia. La historia, si leemos la historia, Sadrach, Mesach y Abednego, incluso Daniel, estaban en Babilonia. Babilonia es representada como el mundo, ¿verdad? Sabemos que pues siempre dice Babilonia, esto, lo otro. La Biblia nos lo representa como el mundo. Pero aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. Necesitamos hacer las cosas que son de Dios. Generalmente nos absorben más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Generalmente nos absorbe el trabajo. El trabajo es... A veces pensamos que el ataque al cristiano va a ser... que el diablo va a venir personalmente y te va a atacar y te va a decir, esto, lo otro, se te va a aparecer algo. Pero no, el diablo es tan sutil, hermanos, el enemigo es tan sutil, que te puede dar en tu trabajo, te da demasiado trabajo para que no vengas a la iglesia. Un martes te dice, ¿sabes qué? El martes hay horas extras y te tienes que quedar, porque tienes que cumplir. Generalmente podemos decir sí o podemos decir no, pero la mayoría de las veces, no, es que no voy a completar, es que esto, es que el otro. Entonces el enemigo está preparando eso para que tú no te congregues, no vengas a la iglesia, no vengas al estudio, no aprendas, no madures y no crezcas. Entonces es lo grosso acometido, ¿verdad? Dice, hay muchas cosas que nos alejan de Dios. Dice, puede ser tu familia también que te aleja de Dios. A veces tu familia, tus hijos,
no sé, tus familiares, ellos que no conocen de Dios te alejan de Dios. No, es que tengo que cumplir, voy a ir a una fiesta, pero nomás por cumplir a una fiesta, aunque sea una fiesta mundana. Se ven cristianos en fiestas mundanas y se contamina el ser humano, o el cristiano se contamina de escuchar música, porque la carne, hermano, tú la puedes, un día puedes haber orado 5 horas, al otro día la carne, si escuchas una música, ¿cómo empieza el pie? Si te es agradable la carne, empiezas. Entonces la carne, siempre vas a estar luchando con la carne. Entonces, ¿qué es lo más factible, lo que debemos de hacer? Es apartarnos, vivir una vida en santidad. Entonces nos escuchamos santidad y creemos que es, pues nomás me pongo mi pantalón bien de vestir, mi camisa, mi traje, en las damas pues su falda larga, pero ahí no basta, hermanos, también deben de ser los lugares donde visitamos, los lugares que concurrimos, con quién nos relacionamos también, hermanos. A veces he escuchado comentarios de cristianos, hermanos, es que tengo que ponerme al tono de ellos para poderles predicar. Les digo yo, no, Señor. Digo, ¿cómo tú vas a hablar como una persona que es del mundo? Hablar como Él, ponerte a su nivel, porque ciertamente como cristianos estamos a un nivel. A veces la gente dice, no, es que ustedes los cristianos se creen mucho porque se sienten superiores. Digo, no es que somos superiores, es que Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado y somos hijos de Dios, y ese es un gran privilegio, hermanos, que no tienen muchos de los que están en el mundo. Entonces, como les decía, hay muchas cosas que te alejan de Dios. El enemigo está creando tu ídolo, tu estatua, para que tú no vayas a la iglesia. He escuchado comentarios de, no necesito ir a la iglesia, yo oro en mi casa. Al tiempo, hermanos, tú ves a esa persona apagada, esa persona ya no alaba como al principio. Y yo lo meditaba ahorita que entraba a la iglesia, Señor, cuando yo los primeros cultos que venía a esta iglesia, me quedaba sin voz. Me quedaba sin voz, hermano, salía todo ronco, todo afónico. Igual el pastor, no sé qué, ahorita ya no se queda afónico. Antes salíamos sin voz. Salíamos cansados, hermanos, del culto. Orábamos por la gente, la gloria de Dios se derramaba poderosamente. Y el enemigo ha creado un ídolo, una estatua que se llama conformismo. Esa estatua, hermanos, ese ídolo de conformismo está matando a la iglesia del Señor Jesús. ¿Por qué, hermanos, estamos conformes? No, es que el año pasado bautizamos 3 personas y estás conforme. Y no, es que yo cumplo con el Señor, cumplo a mis diezmos, lo que sea que hagas por la obra del Señor, hermanos. Esa estatua, ese ídolo de conformismo que el diablo ha creado, que ha puesto en tu mente, te está matando espiritualmente. Va a llegar el momento que no te puedas levantar, que no puedas crecer, que no puedas avanzar. Ciertamente falta demasiada oración falta en esta iglesia, en este templo. Dios nos levanta a orar y, Señor, no, es que oramos 15 minutos y yo lo vi ayer en el año nuevo y me disculpan y me perdonan, pero la oración no fue como yo pensaba que era. Cuando yo los primeros veces que vine, los fines de año, era una oración poderosa, hermanos, se sentía la presencia del Señor. No digo que esté mal lo que esté haciendo, pero sí falta ese clamor que llega hasta el cielo, hermanos. Ese clamor que baja en la presencia de Dios, que cuando usted diga, Dios va a sanar a tal persona, Dios la va a sanar, hermanos. Vivimos un conformismo, como yo ahorita, ando enfermo, y estoy conforme porque estoy enfermo, estoy tomando medicamentos, Señor. ¿Qué está pasando? El pueblo de Dios se está conformando. Predicamos un Dios que sana, un Dios que transforma, y no creemos que Dios transforma. Seguimos viendo, no, es que Dios rescató a una persona de las drogas, pero con el tiempo vuelve a caer. ¿Pero qué está pasando? Creemos en un Dios poderoso y a veces nosotros mismos dudamos de ese Dios poderoso. Entonces ese espíritu de conformismo que ha levantado el enemigo en el pueblo del Señor, en la iglesia en general, no nos permite avanzar, no nos permite caminar. Y yo meditaba, Señor, pero ¿qué está pasando con tu pueblo? Le digo, falta demasiada oración, falta demasiada consagración a Dios. Yo puedo pasar aquí al frente, pero si no oro, si no digo, si mis palabras son nada más palabras que digo y no actúo. Si yo este año, hermanos, no hago nada por la obra del Señor, de nada va a servir, hermanos. Entonces el enemigo ha levantado estatuas.
Pero depende de ti si tú la quieres adorar o si te quieres postrar. Muchos de nosotros ya estamos postrados entre esas estatuas de conformismo, de tu familia, de tu trabajo. Lo que sea que te aleje del Señor Jesús, eso es lo que te está estorbando. Nabucodonosor lo representan como el diablo, hermanos. El diablo es el que todos los días maquina cosas. Si un día no te derribó, hermanos, el otro día está levantando otra cosa para derribarte. Él no descansa y ciertamente nosotros descansamos. Algo que está matando la iglesia es el conformismo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén, amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. El Señor Jesús, hermanos, puede hacer la obra, hermanos. Él puede cambiar. Cuando Él llega, todo cambia. Amén. Generalmente desciende la presencia del Señor Jesús y así nos bendice y así como nos llegamos, así nos vamos. A veces no nos vamos bendecidos. Señor Jesús obra cada día, cada culto. Dios, Señor, ¿qué está pasando con tu pueblo, Señor? ¿Qué pasa cada día? En lugar de ir para adelante, vamos para atrás. Vamos dando pasos hacia atrás. Y llega un conformismo y yo meditaba con el pastor. Le digo, oye, pastor, pues ya falta mucha gente, etc. Pero también el enemigo está obrando, ¿verdad? Otro espíritu de división. Ese es un arma que el enemigo le encanta. La principal arma, la principal estatua o ídolo que ha levantado. Él crea la división para que la iglesia no crezca. Ese es su principal objetivo, que la iglesia no crezca. Entonces nosotros estamos y escuchamos comentarios, escuchamos esto, escuchamos lo otro. Hermanos, y yo les digo, que muchos se hayan ido de este lugar, tarde que temprano van a regresar. Hay infinidad de ejemplos, hermanos, de que se sale o vive en desobediencia, no va a prosperar, todos sabemos. Tarde que temprano todos vamos a regresar. Entonces, como le dice el Señor Jesús, Pedro, si te quieres ir, vete. Como les digo, si se quieren ir, váyanse. A veces van a decir, no, es que me está corriendo un hermano. Pero déjame decirle, hermano, que cuando regrese no va a ser igual. Muchas de las veces no se va a poder recuperar. Para levantarse va a ser demasiado difícil. Si tenía un ministerio va a ser más difícil que lo pueda retomar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús o Dios ya le perdió confianza. Hay que recuperar la confianza. Amén, gloria a Dios. Entonces, hay que seguir caminando, hay que seguir avanzando. Otra cosa, otro ídolo es la familia, como yo les dije. Los hijos. Se nos enferma un hijo y dejamos todo por los hijos. Lo digo yo por mí. Se me enferma un hijo andando desesperado. Y es que el pastor no tiene hijos. Y es que el pastor no sabe. Y es que el pastor no está casado. Y tal hermano, tal líder no sabe. Y a mí me dolieron. Y cuando tú eres varón, la hermana te dice, es que tú no los tuviste, yo los tuve. Y tú no sientes lo mismo que yo. Eso, el enemigo ha levantado eso. ¿Para qué? Para que te apartes del Señor, hermano. Lo que tenga que pasar va a pasar. Si tu hijo va a partir, si se va a enfermar, va a sanar, etc. Generalmente se enferman y al poco tiempo ya sanan, hermanos. Y dejamos las cosas de Dios porque un hijo le dio una gripa, una cierta enfermedad, hermano. Enfermedades que no son de muerte, propias del descuido de nosotros o por el cambio de clima. A veces pasamos días sin venir al templo. Digo, yo estos días que no vine me sentía desesperado, vacío. Sientes ese vacío cuando vienes a la iglesia, cuando no vienes. Digo, Señor, hay gente que viene y no es por juzgar a nadie ni por nadie. Hay gente que viene cada semana, cada domingo. Digo, Señor, no es lo mismo estar en tu casa orando que estar en la iglesia orando. No es lo mismo estar alabando al Señor Jesús en la iglesia que en tu casa. Ciertamente en tu casa hay cosas que te distraen, entonces yo no sé cómo le hacen la mera verdad los que nomás vienen los domingos, los domingueros que le decimos. Este año tenemos que cambiar, hermanos. Este año tenemos que ser diferente. El martes tenemos que ser más. A veces decimos, no, es que los martes siempre vienen poquitos. Ya, total, estamos conformes. Oye, pero ¿qué estamos haciendo para que vengan más? ¿Quién se está levantando a orar en las mañanas, Señor? Te pido por el culto del martes, te pido por el culto del martes, te pido por el culto del jueves. No, nadie. Nos conformamos a que, no, pues si es que siempre han sido así las cosas.
Y así se hacían antes y no se va a poder cambiar. A veces hay bloqueos en la mente o en el cristiano que el enemigo también te pone. Es que no vamos a poder hacer esto porque falta dinero. Y yo lo mismo digo, faltan recursos, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. No, pero es que el pastor no sabe, y que la economía, y que esto y que lo otro. Pero nos conformamos ya. Y yo meditaba, Señor, volteé a la iglesia y dije, Señor, nada más pintado la iglesia. Desde que yo llegué a la iglesia no se ha pintado. Y dije, Señor, no estamos haciendo nada, muchas de las cosas, hay mucho descuido. Y viene a tu mente, Señor, es que esto, es que el otro. Ponemos infinidad de pretextos. Y a veces analizas y meditas, no, es que no tengo tiempo, es que no hay dinero, es que el pastor tiene gustos muy extraños, a veces nos regaña, nada le gusta al pastor y ya no voy a hacer nada. Yo lo he dicho. Pero a veces no hacemos la diferencia, no, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, vamos a hacer esto. Vamos a proponer soluciones, ¿verdad? Gloria a Dios. Siempre nos pasamos, no, es que ya no viene la gente, pues ya no vino, pues ya que ya no venga. Pero ¿qué estamos haciendo? Quizás los hermanos que se fueron están batallando en algo que nosotros les podemos ayudar. Quizás necesitan que los visitemos solamente, o que le mandemos un mensajito ahí por el WhatsApp. Amén. Todos tenemos, todos podemos mandar un mensajito, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Pero nos conformamos a que si se va alguien, ya se fue, déjalo que se vaya. Y al rato regresa. Y llega ese conformismo y Dios lo va a regresar. No sé cómo lo regrese, pero Dios lo va a regresar para que se le quite. ¿Y para qué se va? Y a veces eso no está bien, hermanos. Y yo meditaba, Señor, estamos siendo unos cristianos insensibles, con falta de empatía por las personas, que no sentimos la necesidad de la otra persona. Y el enemigo también actúa en eso, levanta en ti un espíritu de que ya no sientes nada por tu hermano que está batallando. Los vemos a los hermanos sufriendo, no sé, muchos se han apartado y feamente. Y no, pues ya no quiso, ¿qué puedo hacer yo? Claro que sí puedes hacer muchas cosas, hermano, puedes orar, levantarte a orar por tu hermano, ayunar por tu hermano. Pero hermano, no ayunamos ni por nosotros mismos, no oramos ni por nosotros mismos. Entonces el enemigo ha levantado estatuas, ídolos, para que tú te alejes de la presencia del Señor. Otra cosa que nos estorba es el dinero o las riquezas. Que el dinero, las riquezas nos provocan cierta comodidad que nos impiden buscar a Dios como se debe. Ciertamente cuando tienes dinero, pues con el tiempo te vas apartando de Dios, ¿no? Pues estás tranquilo, estás cómodo, no te duele nada, no te falta nada, pues no necesitas de Dios. Vas al culto, cooperas, todo te va bien, pero con el tiempo llega una comodidad y dices, no, yo estoy bien, hombre. No pasa nada si no falta un culto, déjame decirte que el dinero te ha alejado de Dios. Las riquezas, hermanos, te dan una seguridad enorme, hermanos. Tú hablas con las personas que tienen buena solvencia económica, tienen una seguridad enorme, una arrogancia, más para las cosas de Dios. Sienten que son poderosos suficientes, pero Dios trata con ese tipo de personas o con ese tipo de cristianos. ¿Qué hace Dios? Manda algo que no puede resolver con el dinero. Cosas que, enfermedades, hermano, enfermedades. Tú ves gente con muchos recursos, con mucho dinero, pero enfermas y mueren de enfermedades que todo su dinero no las puede sanar. Entonces, muchas veces el dinero te aparta de la presencia del Señor. Otro ídolo que también te aparta, que el enemigo, es tu pareja. A veces puede ser tu esposo, tu esposa. Escuchas infinidad de comentarios, hermano, ¿por qué no fue a la iglesia? No, es que mi esposo no me da permiso. Y hermana, esto, lo otro. Es que tengo que pedirle permiso a mi esposo. Hay muchas que las parejas nos impiden buscar de Dios. Y entra en eso de que, no, es que yo me sujeto, como dice la palabra. La palabra dice que te debes de sujetar cuando tu esposo o tu esposa buscan de Dios. Mientras no estás en desobediencia. Nosotros lo que el enemigo ha levantado son tu pareja, tu pareja, tu esposo, tu esposa, que te impiden caminar, que te impiden buscar de Dios.
Otro ídolo son las distracciones. ¿Cuál es el principal ídolo, hermanos, que nos distrae para buscar la presencia del Señor, para orar? ¿Alguien que me diga algo? ¿Alguien? ¿Algo que te aparte el camino del Señor? El teléfono, hermanos, el celular, el Facebook, el Netflix. Todo eso te aparta de la presencia del Señor. Son distracciones. Aparentemente son inofensivas, ¿verdad? No pasa nada si veo aquí un videito en el Facebook. No pasa nada si pongo ahí un comentario, una fotito que vengo de allá, vengo de acá, que hice esto, que hice el otro. Pero tú agarras el teléfono, hermano, cuando menos los piensas, ya tienes 2 horas, ya tienes 3 horas en el teléfono. Algo más que te quita, yo lo digo por mi hijo, los juegos de celular. Todos esos tipos de juegos les quitan infinidad de tiempo. Les quitan tiempo y a veces son juegos de violencia, hermanos. Y dicen, no, es que somos muy extremos, hermanos, es que queremos prohibirle todo a nuestros hijos. Pero estamos creando una generación, hermanos, que esa generación que viene, hermanos, quién sabe cómo vayan a servir al Señor Jesús. Si a nosotros que se nos enseñó, hermanos, estamos batallando, ahora la generación que viene, ¿cómo van a servir al Señor Jesús? Dios Señor, si los estamos creando una generación de que todo le ponemos en bandeja de plata, todo lo queremos resolver, ¿se imaginan? Van a esperar que las cosas les caigan del cielo. Entonces, a veces pensamos o creemos que todo nos va a caer del cielo, Señor, esto, lo otro, y escuché un hermano, es que Dios no me ha ayudado y tú estás, espera y espera y espera. A veces Dios te da las armas, te da los medios para que tú hagas las cosas. Señor, es que necesito esto, necesito para solventar mis gastos y te ofrecen un trabajo. No, es que yo estoy esperando al Señor Jesús que me traiga el dinero hasta la puerta de mi casa. Sí pasa, hermano, si hay ejemplos, si han pasado, si hay testimonios de que Dios obra de esa manera. Pero generalmente Dios te va a dar un trabajo acorde a que tú sirvas a Él, a que vengas a la iglesia. Dios nunca te va a dar un trabajo, y como siempre les he dicho, que te aparte de Él. Nunca te va a dar un trabajo que el culto sea cuando tú trabajes. Nunca te va a dar Dios un trabajo que te aparte de la presencia de Dios. Entonces no es bendición. Entonces debemos ver de dónde viene esa bendición. A veces el enemigo pone en tu trabajo. Y créame que a mí me han ofrecido trabajos buenos, pero tienes que cambiar los horarios que me impedirían venir a la iglesia. A veces vengo corriendo a la iglesia, pero te alcanzo a llegar. Por eso me he mantenido en ese trabajo. ¿Por qué? Porque no trabajo sábados y domingos. Entonces, a veces el trabajo es el trabajo, el celular, la televisión, el Netflix, todo eso son distracciones, hermanos. ¿Cuánto tiempo oramos? La mayoría ni una hora oramos en el día, en la mañana. 5 minutos, 10 minutos, no, es para cumplir. Hermanos, déjame decirte que esa oración no está sirviendo de nada. Te estás muriendo o si no ya te moriste. Analízate a veces, y en su misericordia Dios nos bendice. Pero ya no tenemos esos cultos poderosos que cuando llegaba alguien aquí ya era sanado sin imponerle las manos, hermano. En la pura alabanza alguien sanaba. Entonces, ¿qué está pasando con el pueblo? El enemigo ha levantado estatuas, espíritus de conformismo. Otra cosa, el éxito, hermanos. Cuando eres una persona exitosa, sientes que pues ya no te merece nadie, sientes realizado. Incluso empiezas a dudar de las cosas de Dios. Empiezas a decir, no, pues será cierto eso de los hermanos. Aun cuando hayas sentido la presencia de Dios, te empiezan a hablar palabras sutiles el enemigo. No, es que son emociones, esto, lo otro. Pero déjame decirte, hermano, que el éxito también te aparta la presencia del Señor. La aprobación, hermanos, también, que seas aprobado. Que la gente te traiga aquí, que te traiga allá, que a todos les caigas bien, que nadie hable mal de ti. Eso también te aparta del Señor Jesús. Preocúpate por eso, hermano. Preocúpate cuando todos hablen bien de ti. Es que algo anda mal. Y muchos me dirán, no, es que no es cierto. No, si cuando tú estás haciendo las cosas bien,
vas a tener ataques, sobre todo el enemigo, en cosas de Dios. Si tú haces las cosas bien, vas a tener ataques del enemigo. El primero que se levanta en contra es el enemigo, y los primeros que se levantan son los de tu casa. Entonces escucho, me dice mi pastor, dice, es que hermano, hablan de esto, hablan lo otro. Bienaventurados somos, porque están hablando. Malo cuando digan, no, es que este pastor es bien bueno, este pastor es el otro. ¿Por qué? Porque a veces la palabra que damos no nos cala, ¿verdad? Nos confronta, ¿verdad? Nuestra carne. Todos hacemos las cosas, todos perdemos el tiempo en el celular, lo digo yo. Ahí estamos en la madrugada, o sea, nos está cerrando un ojo, ahí estamos así, pero estamos viendo el celular. Perdiendo demasiado tiempo, no leemos la Biblia. Todo eso, hermanos, las distracciones. Otro ídolo, hermanos, o otra estatua es la salud. También eso nos impide buscar de Dios. ¿Por qué nos impide buscar de Dios? Cuando tú estás bien físicamente, saludablemente, no te duele nada, estás tranquilo, pues no te acuerdas de Dios. ¿Quién cuando está bien se acuerda de Dios? Que está saludablemente. Que le pide, Señor, guarda mi salud, ¿verdad? Nunca pedimos por salud. Siempre pedimos ya que estamos bien enfermos. Pero nunca, Señor, te doy gracias porque estoy bien, porque estoy con vida, porque tengo salud. Generalmente pedimos cuando ya estamos bien enfermos, cuando ya estamos